paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos de agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías anuncia que el Espíritu de Dios guiará a un siervo elegido, en quien el Señor se complace, que traerá justicia a las naciones sin hacer ruido ni violencia. Prestemos oído a la profecía. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. El Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz
voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo soñar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. El apóstol Pedro comprende que Dios acepta a todos por igual, si le temen y practican la justicia, anunciando el Evangelio de paz a través de Jesús, el ungido por el Espíritu Santo, para hacer el bien y sanar. Escuchemos. Del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarle la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy contemplaremos el momento en que Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado en el río Jordán. Ahí recibe la confirmación de su misión profética por medio de la voz del Padre y la presencia visible del Espíritu Santo. Se
En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tu espíritu te lo pido, en tu nombre, Juan dijo de ti, que tú eres quien bautiza con el fuego de tu espíritu. De llegar a la tierra, tú quisiste que ardiera fuego, he venido a encender, mi deseo es que arda, que no se apague jamás. Quiero hacer de todos llamas, con el don de mi espíritu para el mundo abrazar. Fuego que he venido a encender, mi deseo es que arda, que no se apague jamás. Quiero hacer de todos llamas, con el don de mi espíritu para el mundo abrazar. El amor. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amado Dios, con infinita gracia queremos hoy levantar nuestras alabanzas, nuestras bendiciones, nuestra eterna gratitud por el don de ser tus hijos, por el don del bautismo. Sabemos que hay millones de personas que no son conscientes de esta gracia, pero por eso suplicamos un nuevo avivamiento en la iglesia y en el mundo. Tú quieres que todos sean conscientes que haber nacido en el seno de nuestros padres, que haber nacido en una familia, también tú has querido que formemos parte de la familia que es la iglesia. Y por eso has querido instituir este santo sacramento.
Señor, necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos un nuevo avivamiento que nos haga conscientes de nuestra dignidad de hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Ese es tu plan. Pero millones de personas no lo saben. Por eso, abre nuestro entendimiento. Abre nuestros oídos para que tu poderosa palabra nos inunde con fuego pentecostal. Lo necesitamos, Dios. Aquí estamos. Inspira, Señor, tu palabra en cada corazón. Y que esa dignidad que sin mérito hemos recibido, lo agradezcamos siempre y mucho más en la eternidad. Alabado seas, Señor. Glorificado seas. Bendecido seas. Exaltada tu majestad, Dios Padre, tierno y misericordioso. Recibe la alabanza de tus hijos. Gracias, fuego. Fuego de lo alto. Enciéndenos en tu fuego. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Rúa. Rúa. Fuego de lo alto. Llénanos de Dios. Ven, Santo Dios, digno de todo honor, digno de toda alabanza, digno de toda gloria. Santo es tu nombre, Dios. 3 veces santo. Alabado sea, Señor. Bendito. Gloria a tu nombre, Dios de majestad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias infinitas, Dios, por ser tus hijos. Gracias, Dios. Alabado seas. Exaltada sea tu majestad, oh Rey de los siglos. Por los siglos de los siglos, Señor. Por los siglos de los siglos, Dios. Santo es tu nombre. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por la dignidad sin mérito que hemos recibido por el don del bautismo. Que la sangre del Cordero nos cubra y nos guarde, recordándonos que fuimos sellados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Bien, hermanos y hermanas, ustedes creo que deben saber que tenemos 2 nacimientos. Todos los que están aquí, espero que hayan tenido los 2, si es que alguno todavía no ha recibido el segundo. ¿Cuál es el primer nacimiento? No, el primer nacimiento, el biológico. Nacimos de una madre, de un padre. Es el nacimiento biológico. Todos nacimos de una pareja. Venimos de una pareja. Y el segundo nacimiento, ¿cómo se llama? Nacimiento a la gracia. Una gracia inmerecida, porque no la merecíamos. De esa es la que vamos a hablar. Pero quiero todavía recordar algo importante, el nacimiento biológico. Quizás ustedes lo han leído, quizás han tenido idea. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, porque todos descendemos de una familia, de una pareja, que Dios creó y los creó santos, eran santos. Pero ustedes conocen la historia de lo que nosotros llamamos el pecado original o de origen. ¿Cómo se originó el pecado? ¿Cómo se originó? Por un acto de desobediencia. Ahí se originó todo, un acto de desobediencia, que hasta el día de hoy todavía perdura cuando yo le digo a Dios, no te serviré, porque quiero actuar en mi voluntad humana y no en la voluntad divina. Esa es la causa de todos los pecados, es un acto de desobediencia a los designios de Dios. Ahora, cuando ustedes leen la Escritura y han recibido el catecismo, ustedes también saben que Dios desde el principio estableció unos mandatos. ¿Saben cuál es el primero de estos mandatos? ¿Cuál es? ¿Sobre qué? O sea, que está por encima de tu papá y tu mamá. ¿Y está por encima de tu propia voluntad humana? ¿Por qué no lo cumplimos? ¿Por qué somos tan desobedientes al primer mandato que Dios nos dio? Y nos llamamos cristianos católicos. Cada uno hace su reflexión personal. Pero todo esto para que ustedes hoy salgan con una conciencia clara de la dignidad que tenemos. Dios nunca se resigna
a que sus planes fracasen, porque Dios sería imperfecto. Dios no puede dejar de tener perfección. Dios es perfecto. Entonces Él siempre busca la manera, la forma de querer ordenar las cosas. Y cuando uno va leyendo las Escrituras, va comprendiendo el plan de Dios. Dios desde el principio, aún con la caída de nuestros primeros padres, ya, si ustedes leen el libro del Génesis, ya establece una nueva pareja. Una nueva pareja que dará origen a una nueva humanidad. Si leen el capítulo 3 del Génesis, ahí lo van a encontrar. Cuando el Señor sentencia a nuestros primeros padres con el pecado, pues, con consecuencia del pecado que lo llevaría a la muerte. No porque Dios los condenó. La condenación es un acto libre, personal. Ustedes deciden si se quieren condenar y también deciden si quieren salvarse. Esa es decisión personal. En la historia de la iglesia hay santos que sus padres fueron pecadores, o a la inversa, que sus hijos fueron pecadores, y cada uno decidió qué quería. Porque en una misma familia pueden haber algunos que se salven, pero también unos que se condenen. Y eso no lo quiere Dios, porque Dios respeta la libertad humana. Así nos dice el libro del Génesis: pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer, entiéndase, no está hablando de Eva porque ya Eva falló, está hablando de una nueva Eva, entre tu estirpe y la suya. Y ella, esa mujer, va a aplastar la cabeza. ¿Ustedes tienen idea de qué mujer está hablando? ¿Ah? La Virgen María, eso está en el Génesis. No pone el nombre, pero está hablando de la nueva Eva. La nueva Eva, que va a tener una nueva estirpe, o sea, una nueva raza, por decirlo. La raza de los que nacen según Dios y están sometidos a Dios. Todo esto está en la Escritura, lo estoy resumiendo. Entonces, llegada la plenitud de los tiempos, como dirá el apóstol, envió Dios a su Hijo. Gálatas 4 dice, envió a su Hijo nacido de mujer, Eva, María. ¿Sí? Y a partir de allí, Dios establece un nuevo orden. Ese nuevo orden va a aparecer en lo que nosotros llamamos manifestaciones, ¿no? Hay 3 grandes epifanías que la iglesia celebra. La semana pasada, el domingo anterior, celebrábamos la epifanía ¿de quién? De los Reyes Magos. ¿Qué fueron a ver? A un bebé, un niño. Esta gente, ¿de dónde venía? De Oriente, de otros países, muy lejos. Quizás parte de lo que es hoy Arabia Saudita. Venían de largo trayecto porque habían visto ¿qué cosa en el cielo? Sí, una luz rara, un astro que era diferente a todos. Y que ellos, como estudiaban los astros, ya desde la antigüedad se identificaban los astros cuando aparecían así nuevos planetas o estrellas. Decía, algo viene para la humanidad. Y haciendo estudio de eso, coinciden en que esa estrella se pone en camino para ver dónde iba a estar establecida. Y así hacen un largo recorrido hasta llegar a Belén. Que ustedes ya creo que saben lo que significa Belén, ¿verdad? A ver, ¿qué significa Belén? Casa del pan. Y un hijo iba a nacer allí de una mujer virgen, ya profetizado en el Antiguo Testamento. Todos estos días de Navidad, antes de la Navidad, estuvimos leyendo las profecías de Isaías. Y nos habla de todo esto, para que ustedes vean cómo los planes de Dios se cumplen cabalmente. Y el profeta Isaías habla de una virgen que da a luz y le pone por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Todo está en la Biblia. Pero si no la leen y no la meditan, no van a sacar conclusiones. Todo esto está en la Biblia y en la enseñanza de la iglesia. O sea, nada Dios improvisa. Todo lo planifica perfectamente. Y llegó el tiempo en que, en la plenitud del tiempo fijado por Dios, da a luz. La Virgen da a luz. Y efectivamente, Dios salva. El nombre, la palabra Yeshua,
Dios salva. Le puso el nombre, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, siguiendo la dinámica de la palabra, ese hijo que no tenía pecado, como tampoco lo tenía su madre y nunca lo pecaron, pero fueron obedientes a la palabra de Dios. Déjalo ahí, no importa. Gracias. Fueron obedientes a la palabra de Dios. Entonces, pongan cuidado a lo siguiente. Él sabía que había nacido con un solo propósito. A ver, ¿cuál era ese propósito? ¿Para qué había nacido? ¿Para qué? Pero esa salvación, ¿qué implicaba? Tenía que dar la vida, tenía que entregar su vida. ¿Sí? Entonces, esa primera, diríamos, manifestación, epifanía, ya está clarificando por qué viene. Viene a morir. ¿Y a morir por quién? Por todos nosotros. Viene a morir. Esa es la primera manifestación. Entender que viene no accidentalmente, viene a entregar su vida por toda la humanidad, aún los que no creen en Él hasta el día de hoy. Como lo vamos a ver en la segunda lectura de San Pablo, cuando habla de esta universalidad del plan de Dios en el contexto, pero en los Hechos de los Apóstoles, que habla claramente de esa manifestación con el bautismo de Cornelio y su familia. Eso es una cosa maravillosa, porque no eran judíos, Cornelio era un romano, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Porque quiero llevar la secuencia para que ustedes estén claros que nosotros no estamos aquí improvisados, estamos en un plan perfecto. Volviendo otra vez a la profecía de Isaías, dice la lectura que escucharon ustedes: yo el Señor, fiel a mis designios de salvación. ¿Fiel a qué? Designio de salvación. Te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. ¿De quién está hablando el profeta Isaías 700 años antes de que viniera el Mesías? ¿De quién está hablando? De Jesús, el Mesías. ¿Ven cómo las profecías se cumplen? ¡Qué perfecto! A los que están ciegos, a los que están en la mazmorra, es decir, prisioneros ¿de qué? Del pecado, sentenciados a muerte. Está hablando de aquel que viene a liberarnos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos recibir salvación. Solo Jesucristo es Salvador. Y usted tiene toda la libertad de elegirlo o no elegirlo. Qué triste es no elegirlo, ¿ah? Somos unos estúpidos, perdone que sea una palabra tan dura, el no elegir el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Salvador. Pero Él no va a poner presión en el alma, porque Dios nos hizo libre. Y cumpliéndose la profecía, entramos entonces cuando los Hechos de los Apóstoles, porque hasta el día de hoy los judíos son muy cerrados en su concepto de religión. Ellos todavía están esperando al Mesías, que va a volver también, pero Jesús ya nos advirtió que todo lo que Él había o hizo era para nuestro provecho, saber aprovechar. ¿Tenía Jesús necesidad de bautizarse? ¿Sí o no? ¿Por qué lo hizo? Aquí viene la segunda epifanía, lo que estamos viviendo ahora. Eso se llama la manifestación. Jesús quería enseñarnos que para que tú y yo fuésemos sumergidos también, no en el Jordán, no tenemos que ir a un río o una piscina, sino que sacramentalmente esas aguas que la iglesia siempre bendice, no tenemos que ir a un río, repito, sean las aguas por la cual el signo sacramental se realice por la bendición de Cristo. Y lo que ustedes también recibieron siendo niños, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las aguas santificantes, que me baña y me limpia de lo que se llama pecado original.
¿Sí? A ver, quiero hacer un examen así sencillo. ¿Quién de ustedes siente que tiene alguna herencia recibida de sus padres o de su mamá? ¿O que quieran ustedes? Sencillo. Miren, yo estoy viendo a mi hermana ahí sentada, ¿ves? ¿Saben quién se sentaba? ¿Cómo está ella? Enrique. Así mismo se sentaba Enrique. No, en serio. Yo también me siento así. Tenemos fotos de papá así con los precios y en una vencedora así. Así. Esa es una herencia. Todos ustedes tienen herencia y no se dan cuenta. Pues hemos heredado cosas de papá y de mamá. Palabras, gestos, mira, todo. Algo tenemos. Pero Dios te quiere dar una herencia única. La de su Hijo Jesús. Y la pregunta es, ¿qué yo copio de Jesús? ¿Qué herencia tengo de Jesús? Y la herencia más grande que Dios ha querido darme es de ser hijo de Dios. Y si soy hijo, también voy a ser heredero de Cristo, coheredero con Cristo. Voy a tener la misma herencia de Cristo. Aleluya. Voy a tener la misma herencia. Todavía alguno lo sabe. Tócale el hombro y dice, vas a tener la misma herencia de Cristo. Dígaselo. Vas a tener la misma herencia de Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero si usted no lee la palabra, no lo va a creer. Eso está en la palabra. Yo no estoy inventando nada. Vamos a ser coherederos. ¿Sabes lo que significa eso? La misma herencia de Cristo. No por mérito, por pura gracia. Es gracia, no mérito. Yo no lo merezco. Tú tampoco, porque todos somos una partida de pecadores sin vergüenza. Pero para eso viene el bautismo. Nos limpia, nos guarda de todo mal, nos santifica. Eso es lo que Dios quiere, que ustedes experimenten esa gracia santificante. Todos estamos llamados a esto, hermano. Por eso hay que abrirse a este don, abrirse a esta gracia. Ahora bien, ¿dónde está el gran problema? Si tus padres no te inculcaron eso desde niño, tú no vas a creer conociendo lo que eres realmente. Entonces el asunto está, por eso digo, ¿qué me transmitieron mis papás cuando fui al bautismo? Hay gente que tiene padrino o madrina, algunos ni siquiera saben quién. Eso no es lo más importante. ¿Quién te bautizó? No, a mí me bautizó el Señor, porque el sacerdote es un representante. Yo no bautizo, yo comunico el sacramento a través de Cristo, así como mi sacerdocio. El que bautiza es Cristo, porque el agua se bendice en nombre de Cristo y se unge también con el santo crisma. Ustedes están sellados por Cristo, valiéndose del ministro, del sacerdote, del diácono. Así es. Y esto es lo que enseña la iglesia. Entonces, volviendo a la segunda lectura que se nos propone hoy, repito, los judíos eran muy centrados en ellos. Entonces, para ellos era inadmisible que ese Mesías vendría para otros pueblos, no solamente para ellos. Y entran en conflicto cuando lo dice la carta, ustedes lo escucharon, lo pueden después consultar en la Biblia, ustedes pueden ir a la palabra de Dios ahí, cuando dice que un hombre llamado Cornelio, un militar romano, tenía la necesidad, porque tuvo una inspiración de llamar a Cefas, Pedro, de que él viniera a su casa. Y dice el texto claramente que cuando llegan allí, vamos a recordar el texto, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa. Y en esa casa hay de todo, ¿no? En una casa de una familia hay niños, los padres, a veces hasta primos o parientes, dependiendo. Dice que en la casa, con estas palabras, cuando entra, ve que hay una unción del Espíritu. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace ¿qué? Distinción de personas. Nosotros sí hacemos distinción de personas y de raza. Él es judío, él es griego, él es chino, para Dios no hay esos. Nosotros hacemos distinción de raza, Dios no. Por eso que en la iglesia, miren, ¿saben lo bonito de la iglesia católica?
que estamos en todo el mundo. Somos 2.000 millones. Pero no importa que ahora mismo, yo aquí celebrando, hay en todas partes del mundo, en lugares incluso donde es difícil profesar la fe, pero hay en Pakistán, esos países de mayoría, diríamos, musulmanes hoy en día, pero hay minoría cristiana y están celebrando lo mismo que estamos celebrando nosotros. Eso se llama la universalidad de la iglesia. No somos 20.000 iglesias como son otras denominaciones, o 50.000. Hay más de 50.000 denominaciones que se llaman cristianos, pero son diferentes. La única iglesia que puede hablar de la universalidad, una, santa, católica y apostólica, es la iglesia católica donde tú estás. Eso no pasa en otro grupo. Y esta liturgia es la misma que se está celebrando en chino, en árabe, porque también no piensen que por ser árabe tenemos hermanos árabes que son cristianos, sépalo. Tenemos muchos hermanos griegos que también son católicos. O sea, en todos los idiomas, en todas las lenguas, porque Dios creó un solo cuerpo. Y por eso manda, vayan por el mundo y anuncien esta buena nueva. A los que se bauticen, y habla el Señor de esto, ¿no? Van a conformar ese cuerpo que hoy llamamos nosotros la iglesia, o eclesia, o comunión de los fieles, los que estamos aquí congregados. ¿Y qué ocurrió? Cuando ve Pedro que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dice, ya Dios no hace distinción de personas, sino que acepta que a los que le temen y practiquen la justicia, envió su palabra. Pero ¿cómo termina el texto? Si lo leen completo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea. Que, miren, el ministerio de Cristo no empezó en Jerusalén, empezó en tierra donde habían también una gran cantidad de paganos. Galilea de los gentiles, como solían llamarlo. Jesús empezó su ministerio allí, no con los judíos. Terminó con los judíos, o sea, ya lo que era la sede. Y fue donde ustedes saben que iba a ser crucificado. Dice el texto, ahora veo que el poder del Espíritu Santo derramado en Jesús de Nazaret, y cómo pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos. Pero si terminan el texto, porque está recortado, dice en esa sección de personas, Dios no quiere dice que todos se salven. El plan de Dios es que todos se salven. Por eso la misión de la iglesia no ha terminado y no va a terminar hasta que todos reconozcan a Cristo como único Señor y Salvador. Y va a ocurrir, porque pueden pasar los cielos, todo lo que hay en el universo, pero nunca dejará de cumplirse la palabra de Dios, porque es el plan de Dios. Ahora, el texto del Evangelio nos da referencia un pasaje hermoso. Juan ya tenía la experiencia con Cristo. ¿Cuál fue la primera experiencia de Jesús y Juan? En el vientre de las dos mamás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando la Virgen llega y saluda a Isabel, no sabemos qué dijo, pero probablemente no está escrito Shalom Isabel, porque era propiamente el saludo de los hebreos, la paz contigo. Y dice que cuando Isabel escuchó, solo escuchó el saludo de María, ¿qué pasó? Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Dice que Isabel quedó llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sintió fuego. Isabel profetiza porque recibió solo con el saludo de María. Profetiza. ¿Quién soy yo? Para que la madre de mi Señor. No había tecnología como tenemos ahora. No había nada de fax ni internet, nada de eso. El Espíritu Santo habla. Ese es el gran técnico. La tecnología perfecta es del Espíritu Santo. Y dice la palabra que Isabel quedó llena. ¿Quién soy yo? Y la madre, como siempre, da gloria a quien gloria merece. Ella no da gloria así, al que merece. El poderoso, ha hecho obras grandes por mí. Y su nombre es Santo. Entonces, esas dos experiencias de la manifestación nos llevará
a la misión que tenía Juan con Jesús. ¿Cuál es la misión de Juan? La palabra precursor significa el que prepara el camino de otro. Es así como cuando uno va a un país, por primera vez un embajador de otro país, le llaman embajador plenipotenciario, o sea que tiene la potestad de arreglar todas las cosas en nombre de su patria. Estamos hablando en términos sencillamente humanos, pero en el término espiritual, Juan tenía que preparar el camino al que es el Mesías. Y recuerden que él vio, ya ustedes conocen, y esto es lo que estamos celebrando hoy, lo que llamamos la segunda Epifanía. Esta es la segunda Epifanía. La manifestación para qué viene Jesús. Y él vio cómo el Espíritu descendía, ¿cómo? Atención a esto, ¿ah? ¿Cómo descendió el Espíritu? O sea que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Qué es? Una representación, un símbolo. Vamos también a hablar hoy de los 7 símbolos que hay del Espíritu, porque es importante que ustedes conozcan esto. El Espíritu, cuando hablamos de Espíritu, estamos hablando de algo que no tiene la corporeidad, sino por ser Espíritu, obviamente, puede tomar cualquier tipo de forma. No sé si me explico. Por ejemplo, ustedes tienen 3 compuestos: el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Están separados los 3? ¿Qué es el cuerpo? Lo físico. Cada uno tiene un cuerpo. Pero también tenemos una voluntad que está en nuestra decisión de tomar partido. ¿Creo o no creo? ¿Amo o no amo? La voluntad. Por eso el Señor nos enseña que para ser perfecto y santo debemos someter nuestra alma a la voluntad divina. Y es la acción del Espíritu que también está en nosotros, que cuando nosotros somos dóciles al Espíritu, Él actúa y nos va llevando por el camino correcto. Por eso es importante la obediencia al Espíritu Santo, porque actúa nuestro espíritu. Es lo que llamamos nosotros el aliento de vida, el soplo, el rúa de Dios en nosotros, que lo vamos a ver también. Entonces, hermanos y hermanas, en esta manifestación, cuando Juan ve que Jesús se acerca y le dice: Jesús, ya estoy listo, pues. Juan dice: no, tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Juan se siente indigno y el Señor le responde. La palabra es clara. Llegó Jesús y le pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así se cumpla todo lo que Dios quiere. ¿Es qué? ¿Qué significa eso? Que hay que obedecer ¿qué? La voluntad de Dios. Hay que obedecer la voluntad de Dios, no solamente en cada uno de ustedes. El problema de nosotros los cristianos es que no estamos sometidos del todo a la voluntad de Dios, a pesar de que ustedes muchas veces cuando rezan digan: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo, como ustedes lo rezan. Igual, ¿estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Y cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la voluntad? A ver si ustedes saben cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Que sean qué? Santos. Cientos de veces he dicho aquí, los santos no nacieron santos, eran tan pecadores como tú y yo. Pero llegó un día en su vida que ellos toman la determinación. Yo estaba leyendo en estos días, viendo un video hermosísimo de San Agustín. Y San Agustín fue uno de los grandes filósofos de la antigüedad, no solamente teólogo, filósofo. Entonces él tenía un conflicto, porque él llevaba doble vida. Un conflicto por el hecho de que tenía una mujer, un amante, porque tampoco estaba oficialmente, y vivía en ese concubinato, y de ese concubinato tuvo un hijo también, que le puso después el nombre de Deodato. Pero él tenía ese conflicto porque era un hombre muy racional. Entonces le costaba entender que Dios quería una transformación. Es que, ¿por qué se da el bautismo? Porque el bautismo es una llamada a la conversión, a un cambio de vida.
Miren, en el cielo, escúcheme, lo he dicho también aquí muchas veces, vamos a ver maravilla de hombres que fueron grandes pecadores, pero hoy son grandes santos. ¿Qué ocurrió? Lo que llamamos nosotros un giro de 180 grados. Total, un giro, eso se llama conversión. Y si no hay conversión, no hay santificación. ¿Entendieron eso que acabo de decir? Si no hay conversión, no hay santificación. Por eso la tarea del ministro, empezando con él, es siempre suscitar una llamada a la conversión. Todos tenemos que convertirnos, volvernos a Dios. Hasta que un día tú sientas que ya no es un peso, sino una necesidad. Yo pregunto, ¿quieren ver a Dios, sí o no? ¿Tú sientes que estás debidamente convertido? ¿O todavía tiene alguna atadura como la he tenido yo, como la ha tenido también San Agustín y todos los santos han tenido alguna atadura? El Padre Pío, un gran santazo, también tenía un temperamento muy duro, muy fuerte. A veces largaba a la gente del confesionario. ¿Y por qué la largaba? Porque veía que la gente iba, pero no con buena intención de confesarse, sino a curiosear de este hombre que tenía la llaga. Vete. Pero un santo. Es que los santos no nacen santos, se hacen. Todos nosotros tenemos miserias humanas. Pero es importante que tú pongas el impulso, la decisión, la determinación para decir, yo quiero ver a Dios. De verdad les pregunto de corazón, ¿quieren ver a Dios, sí o no? Decídase a cambiar por Dios. Decídanse a darle un giro a su vida. Dios te está esperando. No lo haga esperar más. Este día puede ser un día decisivo. Yo últimamente me estoy convirtiendo en un cura enterrador. No sé cuánto me buscan para enterrar constantemente. Y no tengo parroquia, pero me llaman a enterrar muertos. Y aprovecho para hablar lo que estoy diciendo a ustedes. Cambien de vida. Ya el muerto se fue. Ya el muerto pasó por lo que se llama juicio particular. Y ustedes también lo van a vivir. Escúchenlo. Todos vamos a tener un juicio particular. Y Dios me va a mostrar mi vida tal como fue. Escúchenlo. Van a ver lo bueno, lo malo y lo feo de ustedes. Y según tu vida, porque eres tú que te vas a juzgar, Dios te dice, ¿qué tú crees que te mereces después de ver tu propia vida? Se lo estoy adelantando, no para que tengan miedo, sino para que tome la decisión. Oye, yo no puedo estar en dos aguas. En la vida yo tengo que darle un giro. Yo tengo que tomar una transformación. Y Dios está esperando ese giro. Ese giro importante que todos necesitamos, como es el agua viva que voy a hablar ahora. Qué rico el agua, ¿no? Pues imagínense que este agua sea espiritual. Vamos a hablar de ese agua ahora. ¿Qué es esto? Escúchenme bien, por favor. Algunos se están durmiendo. Porque el enemigo no quiere que escuchen. Miren, la Iglesia Católica, cuando hablamos del Espíritu, tiene una diversidad de manifestaciones. No una, varias. Y todas están en la Biblia. Todas. El 7, como saben, es número perfecto. Es un número perfecto. Y como número perfecto, el Espíritu toma 7 posiciones o manifestaciones que están en la Biblia. Primero, el Espíritu es viento o aliento. Lo pueden encontrar ustedes también en Génesis 2:7. Cuando leen cómo se creó el mundo, la creación, dice que el Espíritu aleteaba. Aleteaba sobre la creación, iba confirmando. O sea, Dios Padre habla. Dios Padre habla en el verbo, o sea, el verbo que existía allá, y el Espíritu ejecuta las obras, o sea, la materializa. La materializa. Y lo encuentran allí, en Génesis 2:7. El Espíritu dice que bajó en forma de paloma, pero no quiere decir que sea una paloma. Si encuentran también en en Mateo 3:16, el texto que hemos leído ahora mismo, en forma de paloma. ¿Y por qué? Porque trae ¿qué cosa? La paloma, ¿qué símbolo de qué? De paz. La paloma entonces esa paz que desciende al que viene a traer la paz al mundo, que es Cristo. Pacificar a los pueblos. Para eso viene Jesús. Pero también el Espíritu
es agua, pero no cualquier agua. Esta agua yo tomo ahora y voy a tener sed más tarde. ¿De qué agua está hablando? ¿Ah? ¿Ustedes pueden vivir sin este líquido? Nadie, ¿verdad? ¿No se han puesto a pensar por qué Dios no quiso dar este líquido? Pueden haber muchas bebidas, nada se compara al agua. Nada. Esto es vital para nuestra existencia. Dios quiere que ustedes y yo entendamos que Él es el agua viva. Así como tú no puedes vivir de ¿cómo le llamaríamos a esto? ¿Cómo le llamaríamos? Este elemento, este material, ¿verdad? Nos da mucha fuerza, nos nutre también de alguna manera para tener energía. Y sin el agua no podemos vivir. No podemos vivir sin el agua. De hecho, está comprobado que la mayor cantidad de nuestro cuerpo es agua. Es agua, ¿verdad? Y es importante, lo dice Juan, en Juan 7, yo soy el agua viva. Necesitamos esta agua, pero no tanto como necesitamos a Jesús como agua viva. Así como tú tienes, ay, tengo sed. Yo me pregunto, así como tú a veces cuando nosotros birriábamos, lo primero que todo bien sudado y hediondo cuando salíamos de la cancha, lo primero, una buena agua fría. Ahora que tú estás en el mundo, ¿no tienes sed de Dios? ¿No tienes sed de Dios? Así cuando tú te ejercitas en cualquier cosa. La vida es un ejercicio constante. ¿Por qué no te nutres? ¿Por qué no bebes del agua viva que es Cristo? Él es el manantial de agua viva. Manantial de agua viva. Yo le cuento algo que ustedes quizás no saben en este lugar. Nosotros aquí no teníamos agua por mucho tiempo. Nosotros teníamos, ustedes ven cuando van subiendo, hay una quebradita allí. De ese agua, así como bajaba, estas hermanas que están aquí, que son unas verdaderas guerreras, teníamos que ir a buscar agua allí, purificarla para poder, y teníamos también que bajar allá abajo, a las familias con tanques, porque sin agua no podemos vivir. Hasta que el Señor un día nos hizo saber que este lugar había un agua de excelente calidad, que incluso nos dijeron, ustedes pueden comercializar eso, pero nunca se nos ha ocurrido y tampoco lo vamos a hacer. Y aquí nosotros vivimos de un agua de un pozo que hasta el día de hoy nos nutre a nosotros, examinado y de primera calidad, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Es una bendición. No estoy hablando, la hermana la más veterana puede hablar de esto. Lo que conocieron este lugar, la gente piensa ahora, no, ustedes no saben lo que pasamos aquí, paramos. Y estas hermanas que tenían que ir a trabajar y bañando muchas veces hasta con lodo, cuando todavía no teníamos este agua. Bendito sea Dios. Nosotros sabemos lo que es la necesidad del agua. Y muchos de ustedes ahora con tantas ocasiones que se va el agua, ¿verdad? Vital líquido, como le llaman. Vital líquido. Pero cuánto más el agua viva de Cristo. Ese es el agua que Él quiere. ¿Qué más nos dice la Escritura? También se simboliza el Espíritu como el aceite o el óleo. El óleo. Ese óleo que nosotros también en la iglesia usamos para la unción de los enfermos, para el bautismo y para el orden sacerdotal, que es el Santo Crisma. El mismo que se usa para el bautismo es el mismo que se usa para la ordenación sacerdotal, que nos crisman, o sea, nos sellan con el óleo del Santo Crisma y nos hace hijos de Dios. ¿Ven? También el Espíritu es la luz. Juan 16:15, ahí también pueden encontrarlo. Y finalmente el sello que aparece en la carta de San Pablo a los Efesios 1:13. Todas estas son acciones del Espíritu. Pero hay una que recoge, una manifestación. En el Antiguo Testamento se habla de la Shekinah. La Shekinah significa la gloria de Dios, o la manifestación de Dios, que es la gran epifanía también, ¿no? Cuando Dios viene a un alma y esa alma se abre, Dios con su sombra la abraza.
es lo que nosotros llamamos, la Shekinah, la gloria de Dios. Antes era en el templo, pero desde el momento que vino Jesús, Él nos dice, ¿no saben ustedes que son templo del Dios vivo? Y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Esa gloria de Dios, por el bautismo, su sombra te hace a ti templo. Y eso es lo que San Pablo ya lo dijo, afirmándolo con convicción. Ya no soy yo, es Cristo en mí. En otra palabra, por el bautismo ustedes están llamados a ser cristificados, ser otro Cristo. Por el bautismo ustedes están llamados a ser eucaristizados, es decir, presencia viva de Cristo, Eucaristía. Por el bautismo usted está llamado a la santificación como gracia del Espíritu Santo. Eso lo quiere Dios. Ese es el don más grande que Dios te está dando hoy, o te está recordando, porque lo han recibido, pero no han sido conscientes. Por eso me he permitido esta catequesis, porque yo siento una gran pena. Ustedes ven que la gente bautiza y ahora cada novedades que hay y gastadera de plata para el bautismo. Bueno, ya tienen una fiestecita, pero eso no es lo más grande. Lo más grande es saber que recibió una gracia. Por eso que se pone el vestido blanco como signo de pureza. Aunque después vamos a manchar ese vestido. O sea, estamos hablando del alma. Pero Dios nos da otro sacramento que en otro momento hablaremos de él, que a pesar de que yo recibí el bautismo y pequé, me manché, Dios me da otro medio para decir, vuelve otra vez a renacer, llamado sacramento de la reconciliación. Y teniendo eso, teniendo esa gracia, la gente no va, la gente no la aprovecha. Yo digo, Dios mío, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y de obediencia a mi palabra. Si entendieran esto, hermanos, los templos estarían abarrotados. Y yo sé que llegará el día. Miren lo que voy a decir. Que los sacerdotes no vamos a dar abasto. Porque Dios va a sacudir esta humanidad. Escúchame bien. Viene una sacudida como nunca antes para la humanidad. Y los sacerdotes no vamos a tener la oportunidad. Y la iglesia en su momento tendrá que decir, bueno, no pueden confesar a uno por uno. Entonces hagan arrepentimiento numeroso, en masa, y den soluciones generales. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? No hay fecha, no hay día, pero les voy a advertir que muy pronto esta humanidad va a ser sacudida como nunca antes. Y yo creo que estamos muy cerca. Cualquiera que le hable de fecha no lo crea. Pero yo sí creo que Dios, ¿por qué? Porque Dios no es la primera vez. Los ninivitas, ¿qué pasó con ellos? Han oído la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué pasó con Jonás? No quería ir allá porque era una tierra pagana. ¿Qué voy a yo hacer allá? El Señor quiere salvar a todos. Y fue de mala gana. Y cuando va en el barco, ya saben ustedes, molestando y el barco casi, ¿verdad? Un naufragio van a tener. Dice, yo soy el culpable. Lo tiran, un pez lo recibe y lo bota ¿a dónde? Donde no quería ir. Es que Dios tiene buen sentido de humor. Dios a veces les haga una cosa que dice, donde yo no quería, tú me metes. Y ahí ya sabemos. Y de mala gana todavía, dentro de 40 días Nínive será destruida, dentro de 40. Dice que no solamente los ninivitas, hasta los animales, un poco exagerado, pero hasta los animales ayunaron. ¿Qué estamos esperando? Que Dios sacuda. Miren, yo estoy muy pendiente de lo que se está moviendo en el mundo, porque tengo que estar también consciente de que las profecías se están cumpliendo. Nadie quiere, yo no quiero que exista una guerra nuclear. En este momento hay fuertes, diríamos nosotros, peligros de que Irán, una nación islámica y extremista porque están deseosos de tener un arma nuclear.
hay profecías que hablan de la expansión de los musulmanes en Europa, que van a invadir Europa. De hecho, ya están. Ellos están esperando solamente la yihad, que es que los lo que son los, diríamos, los grandes maestros de la fe de ellos, ¿verdad?, den declaración de que ya la guerra santa. Empiezan a sacar sus puñales y a cortar cabezas. Ya está pasando en África. Tenemos, hermanos, nosotros católicos que están siendo asesinados. Y de eso poco se habla. Esos negros que lo maten, pues. Hermanos nuestros católicos que están siendo mártires en este tiempo. Que no tienen la facilidad que tú y yo tenemos. No pueden estar reunidos así, como estamos nosotros aquí. Iglesia destruida por estos extremistas. Pero es que Dios va a sacudir. Dios va a sacudir la humanidad. Y no vamos a golpear el pecho y vamos a maldecir no haber conocido a Dios antes. Escuchen, eso está profetizado. No haber conocido a Dios antes. Hermanos, esto viene fuerte. Entonces, ustedes se imaginan que estos islamistas puedan tener un arma nuclear. Ellos están aliados a Rusia, ¿eh? Ya tienen pacto militar con Rusia y China. La trilogía. China. Miren, China ya no se quedó atrás, ¿eh? China está casi a la par de Estados Unidos en armamento. Rusia, bueno, ha tenido casi 4 años ya de guerra. 4 años, pero todavía están allí con armas que todavía no han utilizado. Ya lo he dicho, ellos tienen suficiente poder para poder destruir el planeta varias veces. Escuche, varias veces. ¿Dios quiere eso? De ninguna manera. Pero estamos provocando la ira santa. ¿Qué más tiene que pasar para que el hombre reaccione? La situación de Venezuela, a mí me duele. Un pueblo noble. Es más, Venezuela llegó a ser en un momento de la historia el país más, todavía sigue siendo, el país más rico. Los venezolanos cuando iban a Estados Unidos, cuando estaban en lo mejor, se dice todavía, ¿no? Cuando tenían mucho dinero, ¿cuánto cuesta eso? Tanto, dame 10. O sea, no se conformaban porque había derroche, hasta que llegó lo que ha pasado. Y lamentamos mucho eso porque tengo muy buenas amistades, sacerdotes, hermanos, hemos estado muchas veces allá y conocemos la situación. Entonces es doloroso. ¿Por qué tenemos que, miren, todos vamos a dar cuenta a Dios? ¿Saben cómo murió el primer presidente, que por cierto fue auxiliado por un obispo para que no lo mataran? Así fue. Fue auxiliado. Y sin embargo, dieron la espalda. Dieron la espalda a la iglesia, a su historia, y ahora la situación que no está nada clara todavía, ¿eh? No está nada clara. Pero también sabemos que esa nación es amada por Dios. Pero a veces Dios tiene que sacudirnos. Nosotros tenemos la historia también nuestra. Nosotros vivimos la invasión. Y la invasión, aquí en Panamá murieron más gente que lo que murió en Venezuela. Aquí murió gente. A nosotros nos tocó ver esta situación, vivirla. ¿Estamos esperando algo peor? ¿Estamos reaccionando ante Dios que nos está diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo? Si alguno escucha mi voz, yo voy a entrar y voy a ser morada de ustedes. Quiero que la Shekinah, mi gloria, esté descendiendo sobre ustedes. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere guerra. Dios no quiere muerte. Lo que pasó ayer, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? La gente que va a un acto recreativo en Playa Langosta y balacera. ¿A dónde vamos a llegar con niños y todo? ¿Qué está pasando, por Dios? Dios no está en el corazón de las almas. Todo eso ocurre por esta sencilla razón. Dios no es el centro de la vida. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Más muerte? ¿Guerra? Todo eso es obra del maligno. Perdonen por haberme extendido en esto. Pero es necesario que pongamos nuestra vida en orden ahora, antes de que sea tarde. No podrán decir, yo no sabía.
mejor no hubiera venido a esta misa. Mejor no hubiera venido a escuchar esto. No es por su bien. Yo no hablo, hermano, para ser aplaudido. Yo tengo celo de Dios, y cuando uno sabe lo que va a ocurrir y uno no advierte, Dios me pedirá cuenta. Tú sabías y tú no advertiste. Yo no quiero llevar eso en mi conciencia. Y hay cosas que por respeto no puedo decir, y no la voy a decir tampoco. Pero le estoy diciendo solamente, prepárense, que vienen tiempos como ustedes jamás han vivido. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer un momento de entrega. Los que están cerca de ti, toma su mano. Vamos con un canto y hacer una entrega para agradecer a Dios el don que me dio de ser su hijo por el bautismo. Es un don precioso y hay que reanimarlo o reactivarlo. Ser hijo de Dios, heredero, heredera. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Se toman de la mano porque esa es mi hermana, mi hermano. El papá Dios que la creó a ella y a él es el mismo que me creó a mí. Por lo cual tú eres mi hermano y mi hermana. El mundo no quiere que entendamos este lenguaje. Hemos nacido del mismo Padre que me creó. Me llamó de la nada a la existencia. Y me enseña a amar a mi prójimo como Él me ha amado a mí. Amado Padre, estamos aquí hoy agradeciendo no solo por nuestros padres que ya partieron, los que han muerto, pero que existen en tu presencia, sino darte gracias por el segundo nacimiento, el nacimiento a la gracia, el bautismo. Perdóname por no ser consciente de la dignidad recibida en ese sacramento. Perdóname por olvidarme de que me llamaste de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad, del pecado a la gracia. Perdona, Señor, mi descuido y no tener momentos para agradecerte, para estar contigo, porque debería ser más agradecido. He sido un mal agradecido, una mal agradecida. No he sabido reconocer, Señor, que toda mi vida es un regalo tuyo, que todo lo que tengo también ha sido tu providencia que me ha sostenido, aun en medio de las pruebas, porque tú también nos hiciste conscientes que con el bautismo fuimos crismados, sellados con la cruz, de la cual tu Hijo nos decía: el que quiera venir conmigo, tome su cruz de cada día y sígame. Por las veces que he maldecido mi cruz, por las veces que me he quejado de mi dolor, de las adversidades, de las enfermedades, de las crisis emocionales, tú lo sabes todo. Pero hoy, en este hermoso día, en que hago memoria de mi bautismo, recordando tu bautismo, dame la gracia, Señor, de un verdadero cambio, de una verdadera transformación. Decido, Señor, decido de corazón seguirte con toda mi alma, con toda mi fuerza. Renuncio a Satanás, renuncio a todas sus obras, renuncio a todo pecado y acepto a Jesucristo como mi único Señor, como mi único Salvador y Redentor. Y que a partir de hoy, en este nuevo año, Señor, 2026, poner mi vida en orden para caminar lo que reste de mi vida en tu santo temor, en obediencia a tu palabra y en una verdadera transformación en santidad todos los días de mi vida. Amén, amén, amén. Dale la paz a tu hermano, la paz a ella, a él. Gracias, decídete.
que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.